Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo de Felipe Palacios. Annelisa Cueva Joaquín Palacios, Lucas Marco. y les vamos a hablar sobre el libro El conejillo de Indias profesional de Roberto Abadi. Como introducción y contexto, vamos a hablar que en este texto el autor investiga un fenómeno poco visible pero es muy importante para la industria farmacéutica. La existencia de personas que se ganan la vida participando en pruebas clínicas, especialmente en las pruebas de fase 1, que no tratan de verificar la eficacia del medicamento o el fármaco, sino más bien lo que se trata es de medir la cantidad de toxicidad que tiene el producto. Abadie, dentro del texto, expone casos reales de personas que participan en estas pruebas, tales como Ellen Roche, una joven de 24 años que participó en una prueba de un tratamiento para el asma por $375 y murió durante esta prueba. En estos casos lo que hacen es reflejar cómo la necesidad económica de ciertas personas empuja a muchos a entrar en lo que el autor lo llama tortura moderna. Roberto Abadie es un antropólogo uruguayo especializado en la salud pública, bioética y desigualdad social. Estudió sociología en la Universidad de la República en Uruguay, realizó una maestría en antropología en la Université Canadá y obtuvo su doctorado en el Graduate Center en la CUNY, Estados Unidos. Es profesor de la University of Wisconsin-Madison. Su trabajo se centra en poblaciones vulnerables, especialmente en personas que usan drogas inyectables y en los aspectos éticos de los ensayos clínicos remunerados. Es autor del libro The Professional Guinea Pig, donde analiza el mundo de los voluntarios de estudios farmacéuticos y los riesgos sociales y económicos que enfrentan. En El conejillo de Indias profesional ofrece una mirada profunda y perturbadora al mundo de los voluntarios sanos que participan en ensayos clínicos pagados. Abadie combina investigación etnográfica y análisis social para mostrar cómo la pobreza y la falta de oportunidades empujan a muchas personas a arriesgar su salud por dinero. El autor utiliza una metodología súper interesante, ¿no? Que es la cualitativa de tipo etnográfico. Esta significa estudiar directamente a las personas que participan como voluntarios pagos en ensayos clínicos, observando su vida cotidiana y recogiendo sobre todo entrevistas, experiencias y testimonios de los mismos. El autor Roberto Abadie convivió y conversó con estos voluntarios para entender por qué aceptan los riesgos y cómo funciona el reclutamiento y qué papel juega, por supuesto, la necesidad económica y cómo construyen su identidad como conejillos de indias profesionales. Aquí su análisis combina estas historias reales con una visión sociológica y sobre todo ética, mostrando cómo la industria farmacéutica se apoya en personas de situación vulnerable y cómo el cuerpo termina convirtiéndose en un recurso que se podría decir económico. El texto muestra cómo la profesionalización de los sujetos de investigación en ensayos clínicos a personas vulnerables que participan por dinero genera una nueva mercantilización del cuerpo, deja de ser un ser biológico y se convierte en un recurso para los mercados de la industria farmacéutica. Más que altruismo, es un trabajo que por necesidad abre tensiones éticas sobre el poder, riesgo y explotación. Se presentan diversos conceptos como el conejillo de indias profesional, que básicamente son personas sanas que hacen su participación en distintos ensayos, sobre todo en la fase 1 de la prueba de los medicamentos, como su medio de vida. Además, presenta conceptos como la mercantilización del cuerpo, que es básicamente que las capacidades corporales se convierten en mercancías. Los sujetos pasan a ser instrumentos de prueba con valor monetario en un mercado que, además de órganos o sangre, incorpora cuerpos para la investigación. Y por último, investiga el significado de la economía de la tortura moderada, que básicamente se trata de un trabajo pagado no por producir, sino por soportar dolor, incomodidad y pérdida. Ahora vamos a hacer un análisis grupal conjunto. Dentro de los hallazgos más importantes o fuertes que hallamos en este texto es la idea de que los voluntarios en las pruebas clínicas se han convertido en trabajadores dentro de lo que Abadie llama la economía de tortura moderada. No producen algo material, sino que resisten procedimientos, el dolor, el aburrimiento, y eso se intercambia por dinero. Y claro, esa misma noción se conecta directamente con la mercantilización del cuerpo, el cual Abadie muestra que para la industria estos sujetos no son vistos como unos trabajadores, sino como voluntarios remunerados. Este eufemismo que oculta la verdadera relación económica que existe. En la práctica, ellos venden temporalmente su cuerpo entero, no solo su tiempo. Y claramente es imposible recordar que esta profesionalización
surge por la prohibición de usar prisioneros en experimentación, ¿no? Dando como resultado que la industria necesitaba sujetos baratos, disponibles y sobre todo controlables. Entonces recayó sobre personas pobres, migrantes o desempleadas, siendo una continuidad de vulnerabilidad, pero ahora disfrazada de voluntariedad. Y por último, yo quisiera agregar otro punto. La percepción del riesgo, Abadie, muestra que la compensación económica influye fuertemente en cómo estos voluntarios entienden el riesgo. Aunque saben que algunas pruebas son peligrosas, por ejemplo, fármacos que alteran el sistema inmune o el sueño, terminan aceptándolas porque necesitan el dinero. Muchas gracias. En esta percepción se ve agravada que ya no existe un registro centralizado. Muchos participan en 70 o 80 pruebas sin ni siquiera que exista un seguimiento médico a ver los efectos que se pueden producir, por lo que estas pruebas tienen un impacto acumulativo sin un seguimiento médico adecuado. Esto los hace diferentes a los otros trabajos expuestos a riesgos, como los mineros, porque estos sí desarrollan una conciencia colectiva del peligro. Por otro lado, Abadie muestra cómo los voluntarios reinterpretan las experiencias usando metáforas de tortura, trabajo sexual o esclavitud. Eso es muy revelador, puesto que no solo viven la experiencia y la explotación, sino que la sienten como una deshumanización constante. Pero aún así generan formas de resistencia, ¿no? Que llevan comida prohibida, alteran resultados, buscan mejores pagos y crean redes de solidaridad, como es el caso de Robert Helms y la revista Guinea Pig Zero, es decir, no son sujetos pasivos. Finalmente, creo que el hallazgo central es que la investigación clínica depende estructuralmente de la desigualdad económica. Los voluntarios aceptan riesgos porque no tienen alternativas, y eso plantea un problema ético enorme. ¿Puede existir un verdadero consentimiento cuando la necesidad económica es la motivación principal? Exacto. Ese es el punto donde este libro y Abadie nos obliga a reflexionar, a pensar internamente, no solamente sobre la ética que existe en la industria, sino sobre las condiciones sociales que tiene que tener cada persona que permite que estas prácticas sean posibles. Como grupo, varias cosas nos impactaron mucho, desde el caso de Ellen Roche, las cicatrices de conejillos de indias veteranos y la economía del tortura moderno evidencian que detrás de cada fármaco hay cuerpos vulnerables que venden su sufrimiento y autonomía por una necesidad económica. La huelga en el Hospital Jefferson aparece como un ejemplo en el que también puede organizarse y mejorar sus condiciones. Por otro lado, la mercantilización del cuerpo, antropología médica, con la falta de reconocimiento de estos sujetos como trabajadores, antropología del trabajo, con la brecha entre la ética ideal de la investigación y las prácticas reales y con el valor del enfoque etnográfico que se le coloca de lado de los sujetos. Bueno, señalan la ausencia de perspectivas de género, se preguntan por otras formas de resistencia como sindicatos, resistencias silenciosas, etc. También cuestionan el foco de Filadelfia y pueden mirar contextos de mayor pobreza y menor regulación, dudando de cuánto cambian realmente las resistencias, la estructura de la explotación. Concluyen que el neoliberalismo convierte dolor y riesgo en mercancía, pero que los sujetos tienen agencia y construyen resistencias e identidades colectivas. Esto fortalece su apuesta por una antropología crítica que visibilice injusticias y abre una pregunta clave: ¿cómo pensar una ética y unas políticas públicas que hagan compatible el progreso científico con la justicia social?